centro, menos sobre las alas. Mitre fue muy criticado en aquel momento, en esto, porque se le cuestionó por qué no haber empeñado, por qué no empeñó el otro contingente, el que mandaba el general Emilio Mitre. Y en aquel momento la crítica, ¿por qué fue? Porque es decir, en el cuerpo de ejército de Emilio Mitre estaba la Guardia Nacional de Buenos Aires. En el cuerpo de ejército de Paunero estaban las fuerzas de línea, por lo general, y la Guardia Nacional del Interior. No sé si es el batallón Salta, el batallón La Rioja, el batallón, ¿no es cierto?, el batallón Santa Fe y la fuerza de línea. La Guardia Nacional de Buenos Aires, ¿no es cierto?, estaba en el otro continente. Entonces lo que quiero no haber lanzado, haber mantenido como reserva la Guardia Nacional de Buenos Aires para que no tuviera las bajas, ¿no es cierto?, que tuvo. Por eso, por ejemplo, ¿no es cierto?, hay dos oficiales que están en la Guardia, son oficiales de dos batallones de la Guardia Nacional de Buenos Aires, Fotheringham, ¿no es cierto?, y Garmendia, que escribieron y relataron, ¿no es cierto?, los dos la batalla de Curupaytí. Ellos no habían entrado, pero vieron volver. En medio, el ataque es a las 12:15, ¿no es cierto?, 12:15. El general Fotheringham cuenta que él dice que él nunca recuerda en toda su larga vida militar un toque de clarín como el que ese día llamó al ataque. Bueno, y ustedes saben que el trompa de Mitre era el mismo trompa que San Martín en Maipú. Era el mismo trompa que San Martín en Maipú. Claro, Mitre, esto hay que entenderlo en la cabeza de alguien que tenía San Martín en la cabeza, ¿no es cierto? Los 3 sargentos granaderos que se trae Mitre, es decir, él todo lo que Mitre podía ir, digamos, reuniendo, que fuera un testimonio de San Martín, digamos, para entenderlo, el por qué hay alguien que le está dando tanta prioridad a esto. El mismo trompa, ¿no es cierto?, de San Martín en Maipú, en 1819, lo tiene un nombre grande, ¿no?, pero tiene Mitre en Curupaytí. Bueno, acá se produce el ataque, promediando a las 2 de la tarde, ya está muy claro que la cantidad de baja, ¿no es cierto?, es muy grande. Además, los cálculos estaban mal hechos, si se encontraba, estaba inundado los bañados, había un foso de 4x5 en la segunda trinchera que no lo tenían calculado, ¿no es cierto?, las escaleras que habían hecho para saltar el pozo eran más cortas. Bueno, esa cosa que muchas veces, ¿no es cierto?, en base a la información errónea lleva esto. Entonces, ya Paunero está herido, Rivas está herido, los combatientes, Arredondo también, ya han caído la mayoría de los jefes. Entonces Mitre va a dar la orden de retirada, ¿no? Entonces manda un ayudante y dice, vaya a ver primero qué está pasando en el sector brasileño. Le dice, porque Mitre era el comandante de los dos. Al ratito vuelve el ayudante y dice, no, mire, mi general, le dice, los brasileños han tomado la trinchera en el extremo. Entonces Mitre dice, no, mire, si los brasileños han tomado la trinchera en el extremo, ataquemos de vuelta. ¿Por qué? No puede ser que los brasileños tomen la trinchera y nosotros, ¿no es cierto?, no la tomemos. Ya para ello estaban volviendo los batallones con gran cantidad de heridos. Ya estaba Paunero herido, Rivas herido, Arredondo herido, más de la mitad de los jefes habían caído, más. Bueno, entonces Mitre dice, no, le llega la orden a Paunero, ataquen de vuelta. Bueno, testimonio de cómo recibió la orden Paunero yo no encontré. De cómo la recibieron Rivas y Arredondo, sí. Que estaban ahí y dijeron, bueno, pero ahora vamos a la muerte segura. Dijo, y bueno, hay que obedecer la orden, dan vuelta, toda la trinchera. ¿Cuál fue el problema? El ayudante se había equivocado. Los brasileños no habían tomado la trinchera. Sobre el extremo, igual que había pasado en algunos lugares argentinos, habían algunos subido la trinchera y los habían matado arriba, pero nadie había tomado la trinchera. Información errónea del ayudante entre bueno, vuelven a atacar, ¿no es cierto? Y ahí es donde se producen. Bueno, ahora, realmente en esas situaciones es donde se ve lo que es la disciplina, ¿no es cierto?, en un ejército. Pues yo lo llamo el mayor manifestación de coraje colectivo, porque no hay ningún registro que ninguna unidad se desbandara, ¿no es cierto?, en ese tipo de situación. Y ahí donde se produce, ¿no? Es decir, como dije,
hay unidades y probablemente el 12 de Infantería de Línea, que yo mencioné a raíz de la marcha, ¿no es cierto?, que escuchamos, es la unidad donde, digamos, paradigmáticamente, bueno, caen los hijos de los dos presidentes, que como yo dije, para mí es un hecho muy simbólico de los valores, ¿no es cierto?, de los valores de la época. A veces cuesta, digamos, ¿no es cierto?, tener ¿no es cierto?, la cantidad precisa de bajas unidad por unidad. La que aparentemente perdió más gente es el 1 de Infantería, hoy Patricio, ¿no? Ese mató una cantidad de efectivos del orden de los 13 a 80, volvieron 60, ¿no?, a órdenes de un sargento que traía la bandera destruida. Entonces, Paunero lo ve y dice, escúchame, le dice Paunero, y el resto de la tropa le dice, cayeron, dice, pero salvamos la bandera, le dice el sargento, salvamos la bandera. Dice, cayeron, pero hemos salvado ¿no es cierto?, la bandera. Entonces, yo creo que, ¿no es cierto?, esta situación que le tocó comandar, ¿no es cierto?, a Paunero, que yo la llamo, y creo que con fundamento numérico, ¿no es cierto?, numérico, la mayor manifestación de coraje colectivo argentino, ¿no es cierto?, muestra, alguno dirá, coraje inútil, derrota, conjunto de apreciaciones militares erróneas en la toma y todo eso es correcto, el análisis de esto. Pero eso, ¿no es cierto?, Miguel Ángel de Marco, la semana pasada, en un artículo en La Nación, casualmente destacaba esto. Yo puedo criticar la guerra del Paraguay, distintos aspectos políticos, diplomáticos. Lo que no puedo olvidarme es ¿no es cierto?, de la sangre derramada por la patria, ¿no es cierto?, y la bandera y la generosidad con lo que esto, ¿no es cierto?, se hizo. Y Paunero fue el que le tocó comandar. Ahora, comandando también, ¿no es cierto?, cuando uno ve el cuadro de Cándido, porque de los 54 cuadros de Cándido López, 9 son sobre Curupaytí. Es decir, 9 son sobre Curupaytí. Es decir, donde hay avance, ataque y final, los paraguayos despenando los muertos argentinos que habían quedado frente a la trinchera, o los agonizantes, no los muertos. Él lo pinta a Paunero exactamente como los relatos de Tuyutí, en medio del combate, ¿no es cierto?, es decir, puesto justo, es decir, no es el conductor napoleónico, digamos, mirando, sino está en medio del combate y participando del combate. Es decir, Cándido López lo pinta en el cuadro, ¿no es cierto?, del ataque del primer, ¿no es cierto?, de la primera columna, ¿no es cierto?, de la Fuerza Argentina, exactamente como los relatos lo comentan, que, ¿no es cierto?, en la batalla de Tuyutí. Yo siempre cuando esto, ¿no es cierto?, Garmendia, que era este oficial argentino, que, ¿no es cierto?, que estaba en las unidades que no fueron empeñadas de la Guardia Nacional de Buenos Aires. En 1886 se cumplieron 20 años de la batalla de Curupaytí. Entonces él, en un homenaje que se hace, ¿no es cierto?, a los muertos, dice lo siguiente, dice, sombra de bravos, yo os evoco como una sombra inmortal, dice. ¿Quién en el siglo que viene estará recordando a estos héroes anónimos que dieron su vida por la patria y la bandera? ¿No? Dice, ¿quién en el siglo que viene? Como diciendo, miren, de todo esto, el siglo que viene, el siglo XX, nadie se va a estar acordando, como dice, ¿quién en el siglo que viene se va a estar acordando de estos héroes anónimos que dieron su vida por la patria y la bandera? Bueno, celebro que en el siglo XXI nos estemos, ¿no es cierto?, nos estemos acordando de esto. Entonces, yo para terminar, porque, ¿no es cierto?, y no excederme en el tiempo, ¿no es cierto?, de la exposición, creo que esta evocación de Wenceslao Paunero y en la guerra del Paraguay la tomo de un sentido de gran actualidad en mi ciudad, ¿no es cierto? Y me vino muy bien el episodio del tren francés y Obama y Hollande, los dos presidentes, exaltando el coraje, ¿no es cierto?, de una acción, porque eso que se sembró en los campos de Curupaytí, ¿no es cierto?, hace 149 años, el sesquicentenario de Curupaytí es el 22 de septiembre del año que viene, los 150 años, es una tradición de un valor que no ha perdido vigencia, ¿no es cierto? Y si a lo mejor, digamos, lo tenemos en la Argentina un poco aletargado, si uno mira un poquito más allá, ¿no es cierto?, de nuestra frontera, lo que estamos observando es que hay un reconocimiento de ese valor como algo totalmente vigente.
Muchas gracias.